Gracias, amado Señor Jesús, por todo tu amor y toda tu misericordia, por tu grande bondad y por tus grandes cuidados. Te pedimos que en ese amor y misericordia que tú tienes para con nosotros, nos guíes en el estudio de tu palabra y nos enseñes para que podamos aprender, crecer y poder hacer lo que es tu voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar de una vez a lo que es la parte del estudio y vamos a tener el avance de la administración de la iglesia, la autoridad de la iglesia y su función bíblica. Entonces, vamos a ver algunos aspectos sobre el pastorado, sobre lo que es el trabajo pastoral y cómo funciona este trabajo pastoral en las iglesias. Antes de comenzar, yo quisiera esclarecer, por si alguna persona que no es de nuestra congregación nos está mirando, pueda entender que estas doctrinas han sido el producto del estudio de la palabra de Dios en la interpretación gramatical, literal e histórica, y los hemos mantenido. Y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. La administración de la iglesia, la autoridad de la iglesia y su función bíblica. Entonces, lo primero que vamos nosotros a ir viendo y lo que se va a ir desarrollando son los oficios. Cuando hablamos de los oficios en la iglesia de Dios, hermanos, hay una diferencia con otras iglesias. Y aquí quiero ser muy claro con eso. O sea, nosotros no somos como la mayoría de las iglesias. No somos en el gobierno de la iglesia como la mayoría de los evangélicos. ¿Okay? Por eso puse allí los oficios de las iglesias bautistas. Tenemos una forma muy distinta de gobierno en la iglesia y pocas personas conocen cómo funcionamos o cómo funciona la iglesia. Entonces es lo que vamos a ir viendo. Lo primero, el primer punto así importante, es que la Biblia es la autoridad final de fe y práctica. Todo lo que hacemos, nos esforzamos en el Señor para que esté de acuerdo a la palabra de Dios y esté de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia es la única fuente de autoridad. También nosotros creemos solamente en dos oficios, que los vamos a explicar más adelante, pero es pastor y diáconos. Y esto es muy importante para entender cómo funciona una iglesia. El oficio, hermanos, es un cargo designado que otorga un ejercicio de autoridad, pero no da señorío sobre la iglesia. ¿Ok? No es que yo soy el dueño de la iglesia. En algunas denominaciones el pastor tiene todo el control de la iglesia y decide sin consultar. En el caso nuestro no significa que no tenemos autoridad. Lo que pasa es que como congregacionales, las cosas grandes y todo lo que tiene que ver con la iglesia se lleva a la iglesia, ¿okay? Y tiene que ser llevado a ella. Ahora, los oficios son escogidos mediante mucha oración, sometimiento a Dios y el repaso de los requisitos. Dios es tan misericordioso que algunas iglesias han hecho las dos primeras cosas. Han orado mucho, se han sometido a Dios y Dios les ha dado un buen pastor, a pesar de que ignoran tal vez algunos pasos de los requisitos bíblicos. Otras iglesias han buscado al pastor sin orar, sin someterse a Dios, sin buscar un proceso con gente experimentada, capaz, y pues han tenido la desdicha de tener un pastor que no es conforme al corazón de Dios y les ha dado mala experiencia en su congregación. Los oficios tienen requisitos, hermanos, que deben ser cumplidos. Y allí en el gráfico ustedes pueden ver unas notas, una Biblia abierta con una agenda y un librito de apuntes. Porque cuando hablamos de los oficios, hermanos, no lo podemos tomar a la ligera. Es el bien de la iglesia. Es el hecho de si va a ser o no edificada, si va a ser o no dirigida en la voluntad del Señor, o si se va a perder la iglesia, o si se va a ir hacia otro rumbo. Por eso es tan importante mantener los requisitos bíblicos, mantener los requisitos que el Señor ha pedido para el ministerio.
Por eso, cuando el ministro o el oficio es elegido, de acuerdo a los requerimientos bíblicos, vamos a tener una persona conforme al corazón de Dios. Ahí en el gráfico, en este último, pueden ver que la mano tiene el anillo de bodas y tiene una Biblia. Es una persona que se ha comprometido, que reconoce el valor de lo que es servir al Señor. Hay pastores solteros, no estamos minimizándolos, pero uno de los requisitos bíblicos es que se casen. Si hay un pastor soltero, debería buscar la manera de casarse si ya tiene novia, o bien desarrollar en oración un pedido con toda su iglesia para poder encontrar a su esposa. La Biblia quiere que los pastores tengan un cónyuge, tengan una mujer a su lado. Yo fui pastor soltero por un tiempo y les soy honesto, fue muy duro porque hay muchas situaciones que no podía llevar y fue una etapa muy fuerte. Cuando está nuestra esposa a nuestro lado, eso es maravilloso. Las esposas son nuestra base, nuestro sostenimiento, nuestro bastón. Son las que oran por nosotros, las que nos corrigen. Son las personas más valiosas en el ministerio. Por eso hay que orar mucho. Si hay un pastor soltero, debe buscar la manera de poner en oración a su iglesia y orar él muchísimo, que el Señor le guíe para casarse. No debe correr. Me voy a casar porque tengo que estar casado. No, porque puede arruinar su vida, su ministerio y todo. Debe orar mucho por su esposa, no por una novia, por su esposa. Una mujer conforme al corazón de Dios, dispuesta a aprender a trabajar del lado del oficio pastoral y saber lo que eso conlleva. Entonces tiene que orar muchísimo por eso. Una de las cosas es que el oficio, hermanos, no es un cargo al cual aspirar. Yo no lucho por ser pastor. Mucha gente lo hace porque cree que es un grado de honor, de dignidad, que está más alto que otros. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia es un llamamiento. Y regularmente los pastores que le servimos a Dios y nos hemos entregado a Él, cuando Dios nos llama, no queremos ser pastores. Porque es un llamamiento. Dios elige a ciertas personas y lo vamos a ver más adelante, pero hermanos, pastorado no es para todo hombre. No es porque soy hombre, soy pastor. No es eso. El pastorado no es para todo hombre. El pastorado es para ciertas personas a quien Dios ha llamado y lo va a capacitar para eso. Le va a dar dones que los demás no van a tener y le va a dar la capacidad de dirigir la iglesia que los demás no van a tener. Y es algo muy importante tenerlo claro. Es un llamamiento. Y estamos para servir al Señor, principalmente servirle a la iglesia y servir a los hermanos. Los oficios no son cargos de dominio. Es que quiero ser pastor porque voy a mandar a mucha gente. No, no es así. El oficio no es un cargo de dominio. El oficio es un servicio al Señor y es bien cargado, es bien pesado. De hecho, me llama la atención que en la Biblia, cuando usted lee la palabra profecía en el Antiguo Testamento, profecía de tal profeta, o bien la frase palabra de Jehová que vino a, cuando se usa esa frase en el hebreo, la intención es la carga, el peso que le pone encima, porque cuando Dios nos llama a ser pastores, no nos llama a que estemos siempre sin problemas, nos está llamando a llevar una carga, y es una carga muy pesada. Entonces los oficios no son cargos de dominio, sino que son oficios que tienen roles específicos en la Biblia de cómo debe funcionar, cómo debe actuar, cómo debe trabajar. Los oficios no son puestos, es decir, yo no busco un puesto, la iglesia no busca a alguien para rellenar un puesto. Los oficios son llamados que hace Jesús para que los principios básicos de la fe cristiana sean defendidos, enseñados, divulgados y protegidos. Y eso es un atalaya, eso es una persona dispuesta a batallar. Y nosotros los pastores tenemos una grande responsabilidad de evitar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las falsas prácticas o los pecados que a veces se van yendo por allí y pueden dañar la obra del Señor. Entonces Dios, cuando llama a alguien, nos llama para ponerle una carga muy pesada. Porque hermanos, no es fácil cuando la iglesia se empieza a descarriar y tenemos que ponernos en la brecha
para detener a la iglesia, y tal vez la iglesia ya va con otro rumbo y sufrimos mucho el rechazo, el odio, las rencillas, el maltrato, porque la gente no quiere tal vez que se cambie, pero es nuestra función pastoral ponernos al frente de las situaciones que estén pasando. Los oficios deben ser obedecidos y respetados. Los hermanos de la iglesia deben respetar al pastor y deben amar al pastor, porque el pastor lleva una gran carga. Y mucha gente cree que los pastores, y regularmente así es en el ámbito de la ignorancia, de la gente que no estudia la Biblia, creen que el pastor no hace nada. Pero los hermanos que saben lo que es servir al Señor, y el Señor les ha guiado en su corazón, entienden la carga que llevamos por cada persona, por cada alma, por cada cosa que hacemos, y no podemos agradar a unos pocos, ni podemos agradar a los muchos. Tenemos que agradar al Señor, aunque los pocos sean afectados o los muchos sean ofendidos. Si tenemos que hacer lo que el Señor dice, tenemos que hacerlo. Y es una carga bastante fuerte, bastante pesada de llevar. Y esto es un oficio. Y así son los diáconos. Hermanos y hermanas, no es un diácono porque me cae bien, porque tiene bonita cara, porque es muy varonil, porque es una hermosa dama, o porque no es eso como elegimos a un diácono. Lo vamos a ver después, tal vez hoy no, pero sí lo vamos a ver después, qué es un diácono y cómo se elige un diácono. Pero yendo a esto de los oficios y todo esto, viene el rol de autoridades. Y el rol de autoridades, hermanos, a veces las iglesias no los entienden bien. Y hay una pregunta que muchos hermanos en la iglesia se hacen: ¿quién manda? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que da las órdenes? ¿Quién manda? Vamos a ver el principio bíblico de la autoridad. Lo primero, hermanos, que tenemos que tener claro es que la única autoridad y el único que manda es Jesucristo. La Escritura manda. Todos los demás, incluyéndome yo como pastor, y a todos los hermanos pastores y a los hermanos diáconos, todos tenemos que sujetarnos a la Biblia. Yo como pastor, usted como oveja, estamos bajo la autoridad de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. Ella establece los principios de autoridad que se deben respetar si realmente queremos que las cosas funcionen para Dios y para su gloria. Entonces, a esta pregunta, ¿quién manda? Regularmente tenemos dos lados. Y entre los bautistas vamos a ver dos lados. Uno es que el que manda es el pastor. El pastor es el que da las órdenes, el pastor es el que dice las cosas. Sí, el pastor tiene una autoridad, lo vamos a ver y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero hay otro lado, otras iglesias que dicen, no, el pastor no es el que manda es la iglesia. La iglesia es la autoridad final, el pastor se debe sujetar a la iglesia. Pero hay un detalle acá. Ahora yo los quiero dejar allí un momentito, porque realmente en la Biblia, ¿quién manda? No manda el pastor, ni manda la iglesia. Pastor e iglesia son dos autoridades que caminan en paralelo. El pastor tiene autoridad. O sea, yo como pastor puedo disciplinar a un hermano, puedo llamarle la atención, puedo corregirlo, porque soy el pastor. Si hay pruebas, si realmente se ha cometido una falta, si realmente hay una deficiencia, yo puedo llamarle la atención a un hermano, incluso puedo disciplinar. En el proceso bíblico yo puedo llamar al hermano, tratar de arreglar las cosas, y se puede evitar la disciplina, o se hace una disciplina modesta, es decir, una disciplina que solo la persona se somete y se maneja eso en una manera muy privada. Pero hermanos, también está la iglesia tiene autoridad, los miembros como iglesia tienen autoridad. Aunque sé que algunos enseñan que la iglesia tiene más autoridad que el pastor, bíblicamente cuando usted ve las autoridades, son dos autoridades paralelas. La diferencia es que el pastor es la autoridad teológica y la iglesia es la autoridad en los asuntos de la iglesia, los asuntos prácticos de la iglesia. Es decir, el pastor tiene la autoridad de decir: la cena del Señor no la celebramos así porque la Biblia no dice tal cosa. Eso es autoridad pastoral. Pero la iglesia puede decir: hermanos, no vamos a
No vamos a celebrar la cena solo los fines de mes, sino que todos los domingos. Eso lo puede decidir la iglesia, ¿ok? Porque es un asunto de funciones. Pero no es un ejemplo de cómo se maneja eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una iglesia? Recuerdan, estuvimos hablando de una iglesia organizada y se hace un arbolito, ¿verdad? La iglesia ya organizada. Entonces vamos a ver esto de la iglesia organizada. La iglesia organizada, es decir, una iglesia ya establecida, va a llamar a un pastor. Entonces no hay pastor. La iglesia no puede funcionar sin pastor. Algunas iglesias dicen, no ocupamos pastor, podemos estar solos. Eso está en contra de las escrituras. Si usted busca Juan, capítulo 21, cuando el Señor Jesús habló con Pedro, le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Le está dando un cargo pastoral. ¿Por qué Jesús le está dando un cargo pastoral si el pastor no fuera necesario? Se lo está dando porque las personas, los pastores, Dios los ha colocado con dones especiales, con habilidades, para que puedan ayudar a otros hermanos, puedan guiarles, puedan orientarles, puedan animarlos, puedan escuchar la palabra de Dios que va a ser predicada de la manera correcta. Dios ha llamado a ciertas personas para eso. Entonces la iglesia organizada llama a un pastor. El pastor llega a la iglesia y se somete a la autoridad de la iglesia. Hay cosas que no podemos cambiar como pastores solamente porque quiero, o sea, porque no me gustó, porque no es mi gusto. No, tenemos que someternos a la autoridad de la iglesia, porque me hago parte de la iglesia. Entonces ya soy miembro de la iglesia, entonces somos dos autoridades y yo tengo que someterme a eso. Cuando ya se escoge al pastor, o sea, se llama al pastor, el pastor viene y se somete a la iglesia y le demuestra a la iglesia su sometimiento a Dios primero y su sometimiento a la autoridad que tiene la iglesia local. Entonces la iglesia reconoce la autoridad del pastor y le delega, le da como reconocimiento la autoridad al pastor. La iglesia no le da autoridad al pastor. Quien le da la autoridad al pastor es el Señor. Pero la iglesia, al reconocerlo, sella esa autoridad y está diciendo, sí, como iglesia reconocemos que Dios ha puesto a este hermano para que sea nuestro pastor. Entonces ambos comienzan a trabajar juntos. Pastor e iglesia comienzan, y sería el propósito de que trabajemos juntos. Jesucristo quiere que trabajemos juntos. Jesucristo quiere que caminemos de la mano unos con otros. Por eso es importante, hermanos, que tengamos claro todos estos principios. Ahorita vamos a continuar con el gráfico. ¿Recuerdan quién manda? Jesucristo. Mateo 28:18. Allí nuestro Señor nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 18. Está la gran comisión, pero Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad final es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. No hay otra autoridad. Solo Jesucristo es la autoridad final. Ahora, la iglesia está fundada sobre Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces la iglesia tiene que someterse a la autoridad de Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice el Señor por medio del apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer. Eso es tema de familia, pero nos importa la segunda parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vea qué interesante. Aquí la autoridad final es nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia, no es el pastor. Ellos van a trabajar juntos. Ellos van a trabajar de la mano. Mateo 16:18, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Pongo el ejemplo, Vida Eterna, en la iglesia bautista aquí en Tibás, no es mi iglesia. No es correcto, aunque regularmente se hace, no es correcto que los hermanos digan, es que es la iglesia del pastor Carlos. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo, donde pastorea el pastor Carlos, pero la iglesia de Jesucristo le pertenece a Él y es de Él. La iglesia está organizada. La iglesia ha puesto un pastor porque lo necesita. Efesios capítulo 4 nos menciona precisamente el hecho de tener un pastor. Efesios capítulo 4 versículo 11 nos dice Pablo, y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si en en la primera iglesia se necesitaron todos estos oficios, ahora está diciendo el Señor que se necesita también el oficio de pastor para poder funcionar. ¿Y cómo sabemos que solo el oficio de pastor? Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas de estos que se mencionan aquí, ni tampoco este tipo de pastor y maestro. Lo que estoy usando aquí, este pasaje, es como el ejemplo de que la iglesia sí necesita gente capaz, gente llamada por el Señor para que haga un oficio, ¿ok? Y ese oficio está precisamente reflejado aquí en este pasaje. Pero la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 13 y el versículo 7 lo siguiente. Pablo dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ok? Acordaos de vuestros pastores. Y el verso 17 vuelve a repetir: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mucha gente no cree lo que está pasando en la vida espiritual. Como pastor lo sé. Yo necesito orar mucho por ustedes, darles una buena palabra, esforzarme, estar disponible. Mi oficio no es solo visitar. Mi oficio es preparar un buen sermón, un buen mensaje que cambie el corazón, que les anime a seguir. Mi oficio es discipular a los hermanos. Mi oficio es guiarles en la verdad. Porque, hermanos, cuando yo me muera, que en esta vida es muy corta, cuando ya yo no esté aquí, cuando ya yo parta de este lugar, el primer rostro que voy a ver es a Jesús. Y estoy seguro que Él me va a dar una gran bienvenida, me va a abrazar efusivamente, me va a besar, Él me va a decir cuánto me ama y yo voy a sentir su profundo amor, pero inmediatamente, muy probablemente me va a decir: bueno, hijo, vamos a hablar de tu iglesia, vamos a ver qué pasó con ella. Y yo tengo que dar cuenta de todo lo que pasó y cómo se manejó. Y sé que algunas cosas voy a ser reprendido por mi Señor, pero tengo que esforzarme para que sea el mínimo. Es muy difícil el ministerio pastoral. No como los lobos rapaces que andan pidiendo plata y se dicen apóstoles y profetas. Estamos hablando del pastor que realmente entiende que ha de dar cuentas al Señor. Esta es la primera parte de lo que es la función del rol de autoridades en una iglesia. Pero hay una segunda parte. Cuando los dos trabajan juntos, cuando trabaja el pastor junto con la iglesia, y cuando el pastor y la iglesia ya han podido desarrollarse, han podido crecer, ellos van a trabajar para el reino de Dios. Pero, hermanos, eso significa que la iglesia debe cumplir su ministerio. Los hermanos de nuestra iglesia entienden que yo he insistido mucho en salir a evangelizar, en testificar. Hay Nuevos Testamentos, hay tratados. No lo hago porque quiero ver un número de gente grande. Gloria a Dios si así fuera. ¿Sabe por qué los insisto? Porque, hermanos, a ustedes les van a pedir cuentas si lo hicieron o no. Y les estoy motivando para que lo hagan. Para que cuando lleguen al cielo no tengan que decir: Señor, no lo hice. Y Él le va a decir: pero el pastor te dijo que lo hicieras. Es que me dio mucha vergüenza. Es que no quise hacerlo. Es que qué pereza tenía. Porque ahí no podemos mentir. Ahí vamos a decir lo correcto. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere eso de usted. Y por eso el pastor tiene una función para que usted cumpla su ministerio. Para que usted haga la obra dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia cuando cumple su obra? Defiende la doctrina. Hermano, imagínese que alguien venga y ya yo no esté, sea por el motivo que sea. Ustedes saben que los pastores somos puestos por el Señor y Él es el que decide si yo voy a estar toda mi vida en vida eterna o Él decide que me tengo que ir antes de que yo parta con el Señor. No sé, solo Él lo sabe. Pero imagínense que ya yo no estoy y llega alguien, no está el pastor, y llega alguien y empieza a enseñar una falsa doctrina y usted piensa: pero es que eso no está en la Biblia. Pero usted no puede defenderlo porque nunca vino al discipulado, nunca estuvo en una formación doctrinal, nunca le prestó atención a las cosas, y usted se va a sentir tan mal y va a decir: pero ¿cómo hago para defenderlo? No puedo.
porque la iglesia no quiso aprender para poder defender la sana doctrina. Por eso insistimos tanto en la escuela dominical, en la enseñanza, como los maestros de escuela dominical lo dan, aprovechar eso, porque hermanos, eso es lo que nos va a defender como iglesia. Y cuando la iglesia defiende la sana doctrina, la iglesia comienza a apoyar misiones. Si no apoyamos misiones, si no estamos orando por misioneros, si no estamos realmente entusiasmados con la edificación de la iglesia, hermanos, estamos mal. Si no estamos haciendo las cosas, estamos mal. Hoy les dije en la mañana, tenemos que misiones, no se ha detenido, estamos buscando hacer esto y esto y aquello. Participen, porque hermanos, esto es parte de la iglesia. Esa es la parte de bendición, de recibimiento de la verdad de Dios. Y entonces cuando la iglesia apoya las misiones, la iglesia se reproduce en otras iglesias y tenemos el segundo lado de la moneda. Entonces tenemos un lado de la moneda que es tener todo en orden en la iglesia, trabajar en orden en la iglesia, corregirnos mutuamente, pero tenemos el otro lado de la moneda que tenemos que trabajar, tenemos que cumplir el ministerio y tenemos que hacer la voluntad del Señor. Así que es muy importante que usted, como miembro, se dé cuenta que es parte de la iglesia y el pastor es el que lo ayuda a ejercer los ministerios. El pastor es el que le ayuda a hacer la voluntad de Dios. Usted no sabe cómo hacerla, pregúntele al pastor. Usted quiere hacer algo, busque al pastor. Hay hermanos que buscan a otros hermanos y se van donde otros hermanos y el otro hermano no es el pastor, es una oveja y usted no sabe qué tan cabrita es esa oveja y usted llega y le pide consulta a un hermano, no al pastor, y sucede que ese hermano le desanima, le desmotiva y le hace sentir miserable y ya no quiere seguir, porque no fue donde su pastor. Dios le puso un pastor, Dios no le puso al hermano de la par para que le consultara. Nos podemos ayudar mutuamente, exhortarnos, estimularnos en el amor y en las buenas obras, pero hermanos, Dios le ha puesto un pastor para que usted pueda crecer, para que usted pueda ser quien es. ¿Tiene dudas de algo? Llame a su pastor. ¿No sabe un texto bíblico? Llame a su pastor. ¿Usted no quiere hacer alguna cosa? Llame a su pastor. Oye que un hermano no anda en los caminos del Señor, llame a su pastor. Para eso está el pastor, para ayudarle a crecer. Ese es el rol de autoridades. Si no manejamos el rol de autoridades, vamos a comenzar a tener problemas internos. Vamos a tener problemas en la vida espiritual. Por eso es tan importante entender el oficio del pastor. Y es muy importante que usted comprenda cómo está funcionando el pastorado, qué es lo que está haciendo el pastor. Por eso, hermanos, es muy importante entender esto. Y quiero hablarles de 3 áreas que todo pastor debe cumplir. Y no crean que se los voy a mencionar porque solamente quiero hacerlo. Yo estoy a la vista de todos ustedes. Estoy a la vista no solo de mi iglesia, sino de muchos hermanos y de muchos pastores. Y yo sé que lo que voy a explicar es algo que es una carga para mí. No lo cumplo al 100%, pero me esfuerzo por hacerlo. Y la Biblia enseña los roles y cómo yo tengo que funcionar. Y por eso quiero mencionarles cómo es el oficio del pastor. Por lo menos ver la parte del oficio pastoral. El pastor es el siervo de Dios. Yo no soy empleado de la iglesia. Ni ningún pastor es un empleado de la iglesia, ni de una junta, ni de una convención, ni de nada. ¿Saben cuál ha sido el problema de las iglesias actuales? Que tienen empleados, no tienen pastores. Entonces, se fijan en todo aquello que no es la función pastoral, sino en la que es un empleado. Usted ve un empleado para que rinda de cierta manera, y muchos hermanos de la iglesia creen que el pastor es como un empleado porque de mis ofrendas le pagan el salario. Pero no es esa la función, y así no debe ser visto el pastor. El pastor debe ser visto como un siervo de Dios, como el llamado por Dios para predicar su palabra, y debe ser atendido. ¿Saben la responsabilidad que eso lleva? Si yo les enseño a ustedes una falsa doctrina y ustedes se aprenden esa falsa doctrina, cuando yo llegue al cielo, ¿cómo voy a hacer para ponerle la cara a mi Señor? Tengo que esforzarme mucho para que no sea una falsa doctrina, y tengo que estar consciente de lo que viene. El pastor es una autoridad y debe ser respetada como tal.
La mente carnal no va a percibir esto, pero esperamos que los creyentes que tienen una buena enseñanza bíblica van a entender lo que es la autoridad pastoral. No es para que aíslen al pastor como en una burbuja, es santísimo este hombre. No, usted no es eso. Somos iguales todos. Solo hay un llamado al que hay que respetar y Dios nos ha dado dones que son muy diferentes a los demás hermanos. Saben, Dios nos ha dado dones para soportar, y lo vamos a ver ahorita, gritos, enojos, ofensas, malas interpretaciones, rechazos, burlas, y para seguir cada domingo sonriendo cada vez que vamos a predicar, porque el Señor nos ha llamado para eso y nos da un don, una capacidad que, hermanos, la mayoría no lo tiene. Porque yo sé que muchos hermanos, si alguien les dice algo, son groseros para responder porque no lo soportan, no tienen el dominio propio. Los pastores, Dios los ha llamado, nos ha llamado y nos ha dado una capacidad para poder soportar cosas que no son fáciles, solo su gracia es la que nos sostiene. Y por eso hay unos requisitos que están en lo que llamamos cartas pastorales. Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo y Tito son cartas dirigidas a los pastores. ¿Quiere ver usted lo que le está diciendo Dios a los pastores? Léase Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Esas son las cartas para nosotros. Yo las leo mucho y yo le digo al Señor: Señor, aquí estoy fallando, no puedo dominar esto. Señor, esto no lo estoy haciendo bien. Esas cartas son para mí. A usted le edifican y yo las he predicado y se las he enfocado a usted como miembro de la iglesia, pero así literalmente y directamente Dios me está diciendo a mí lo que yo tengo que hacer como pastor. Y esto nos lleva a 3 requisitos. Hay 3 requisitos que el pastor debe cumplir. Tenemos el requisito espiritual. Ahí vamos a ver por lo menos 3 áreas grandes: y que sea irreprensible, debe ser un administrador de Dios y debe ser retenedor de la palabra fiel, de la Biblia. Hay requisitos morales: debe ser marido de una sola mujer, eso lo voy a explicar después, de carácter ecuánime y espiritual, debe ser honesto y dispuesto a darse al servicio de Dios. Yo soy el pastor, yo no puedo barrer, eso le toca al diácono, eso es orgullo. Los pastores tenemos que estar dispuestos a hacer todo. Sé que hay hermanos preciosísimos que no les gusta vernos trabajar porque nos aman, y gloria a Dios por esos hermanos que están allí y hermanas, pero yo como pastor tengo que ser servidor y tengo que estar disponible para servir. Ese es uno de los llamados que el Señor ha puesto, de estar dispuesto al servicio. ¿Cuál es el otro requisito? Es el requisito social, de buen testimonio de los de afuera. Imagínese usted, hermano y hermana, que usted va a algún supermercado y se topa con un hombre por allí que está pasando, y este hombre le dice a usted algo, usted le pide un favor o algo a él y él se vuelve groseramente y lo trata mal a usted, y usted, ay, este hombre tan insoportable, y lo deja pasar, y con el tiempo Dios le guía a usted a una iglesia y se topa que es el pastor, o se topa que es el diácono, o se topa que es el pianista, y fue una persona irresponsable, maleducada, refiriéndose a usted. Hermano, ¿qué testimonio se está dando allí? ¿Cuál es el requisito social? Tenemos que luchar por eso. No significa que no hemos fallado en eso, pero lo que significa es que es un esfuerzo por cambiar eso, de buen testimonio de los de afuera, que gobierne bien su casa. Yo no tengo que estarle gritando a mi esposa, yo no tengo que estar maltratando a mi esposa o maltratando a los miembros de la familia, y tampoco tengo que ser un principiante, tengo que haber estudiado, y los pastores deben seguir estudiando toda su vida si quieren ser buenos servidores de Dios. Un buen ejemplo, Adrian Rogers, un hombre que estudió toda su vida, ustedes lo han oído, pero él seguía estudiando y murió estudiando la palabra de Dios, no por tener un título. Se estudia para poder saber más y poder enseñarles más. Y ese es el propósito de un pastor. Ahora, esto no significa que el pastor no pueda ser destituido, es decir, que no pueda ser reprendido o no pueda entrar en disciplina. Por eso hay que cuidarnos mucho. En el Nuevo Testamento es bien claro
que sí se puede destituir a un pastor, pero existen factores muy específicos que los vamos a ver después en otra ocasión para que un pastor pueda ser destituido de su cargo. ¿Y cómo se hace eso? Como vamos a ver en la siguiente presentación, vamos a ver los oficios del pastor y a la vez vamos a ver lo que es la manera en que se va a destituir. Debido a que el tiempo se va, sin embargo, si me tienen la paciencia, voy a tratar de terminar la otra diapositiva, que son los oficios del pastor, y quisiera que ustedes presten atención a eso, porque es importante que conozcan a su pastor, que vean cómo es su pastor, que está siendo su pastor y si cumple con los requisitos espirituales, morales y sociales. Estoy siendo lo más transparente posible porque la Biblia ha sido transparente con mi vida y es transparente con su iglesia. Entonces, vamos a ver en el oficio del pastor los requisitos de los pastores según 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Ahí dice leer apéndice 2 porque es un manual que estoy haciendo. Pero este es una lista. Y hermanos, observe la lista para que vea que nosotros tenemos una gran carga moral, espiritual, social, y a veces eso es agotador, es desgastante. Solo la gracia nos puede sostener, solo su amor nos puede sostener y solo su misericordia nos puede sostener. Lo primero que vemos es que debe ser irreprensible. Puede buscarlo en 1 Timoteo capítulo 3. Debe ser irreprensible. 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1:7. Esta palabra lo que va a hacer es describir todas las demás características. Esto es un detalle. No es que vamos a tenerlas todas a la vez, pero el pastor debe luchar por tenerlas todas. Debe ser un administrador de Dios. Él debe ser irreprensible como pastor. Usted como pastor. Yo como pastor. Debemos ser irreprensibles. Y usted como hermano de la iglesia debe ver a su pastor y orar mucho por él. No lo descuide, no lo critique, porque usted no sabe lo que está llevando en sus hombros un pastor. Es que no me gusta que el pastor hizo esto y aquello, pero usted no sabe por qué lo hizo. A veces los pastores tenemos que hacer cosas donde el contexto tenemos que mantenerlo en secreto para no dañar a la iglesia, no dañar a un hermano o no dañar el ministerio, y tenemos que ver cómo hacemos para solucionar algo y queda solo la punta del iceberg, nada más, y es lo único que queda allí y todo lo demás queda oculto. Él debe ser irreprensible, pero eso es un cargo bastante fuerte. ¿Cómo debe ser irreprensible? Dice Tito que debe ser administrador de Dios. Y 1 Corintios 4:2 dice que un administrador debe ser fiel. Y allí empezamos con la carga. Yo tengo que ser un administrador de Dios fiel. Por eso, hermanos, a veces los pastores debemos ser fuertes con los hermanos. Y la Biblia dice que debemos reprender con dureza a algunos hermanos que se están portando mal. No es que somos arrogantes, es que debemos de tener el mal donde está, porque si no sigue creciendo y dañando a la iglesia. Y nuestro carácter va a transformarse cuando hay que hacerlo así, porque somos administradores de Dios y debemos defender la doctrina. Debe ser marido de una sola mujer. Esto ha tenido muchas interpretaciones. Voy a darle la mía, la que yo entiendo, y con el respeto a pastores o siervos de Dios que son divorciados y casados segunda vez, yo con mucho respeto, si alguno lo está viendo, solo voy a poner mi punto de vista y las razones del porqué. Marido de una sola mujer, esa frase de una sola o de un solo aparece también en Tito 1:6 y en 1 Timoteo 5:9. Esa frase se utiliza para casado una sola vez, porque en 1 Timoteo 5:9 habla de las viudas que tuvieron un solo marido. Muchos dicen es que 1 Timoteo 3:2 habla de casado una sola vez, no con dos esposas, sino con una sola esposa. Entonces, si se divorció y está casado con otra, no hay ningún problema. Pero tenemos un problema porque la frase en 1 Timoteo 5:9 sí se refiere a que las viudas deben ser viudas de un solo varón. Si está casado dos veces, sería una viuda de dos varones. Porque en la época las mujeres no se casaban con dos hombres,
solo los hombres se casaban con 2 mujeres. Entonces aquí sí está hablando de que la mujer estuvo casada una sola vez durante toda su vida. Y en la misma frase que se utiliza en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 y Tito 1:6. Desde nuestro punto de vista, creemos que un pastor no debería ser divorciado. Ahora, si el pastor está divorciado y Dios lo está usando, bueno, él va a afrontar a Dios algún día. Si la iglesia está siendo bendecida, está bien. No nos vamos a meter en eso. Solo estoy poniendo mi punto de vista personal y con todo el respeto. Creo que un pastor debe estar casado una sola vez para que no sea reprensible. Porque sería un poco difícil decirle a alguien que se quiere divorciar que no lo haga cuando ya yo me divorcié. O sería muy difícil decirle a alguien que no sea infiel a su esposa cuando como pastor fui infiel a la mía. O sea, no tendría la autoridad moral para poder detener eso. La Biblia me llama a ser irreprensible. Y eso es una de las cosas características del pastorado. Además, hermanos, y quiero que vayamos a Mateo 19, porque quiero dejarles claro mi concepto. Mateo 19, versículo 9. Y quiero que usted vea lo que sigue, lo que dice Jesús. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí viene la cláusula de excepción que no voy a mencionar ahora, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ahora, quite todo lo demás y observe, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cómo le está llamando Jesús al segundo matrimonio? Saque su conclusión. Allí está en el pasaje. Lucas capítulo 16, también el Señor dice lo siguiente en el versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Saque sus conclusiones. Observe qué es lo que dice Jesús allí. Mi razón tiene que ver precisamente por las palabras de Jesús y las palabras de Pablo en sus cartas. También el pastor debe ser sobrio, ecuánime. La palabra sobrio es nefalios en griego, es circunspecto, no dado a licor, no con mente de vino fermentado. Debe ser alguien que tiene su mente clara siempre, debe ser sobrio, debe ser justo, no debe inclinarse por preferidos en la iglesia. Ha sido muy difícil para mí como pastor tener que llamar la atención a gente que amo, que aprecio y que están muy cercanos a mí, pero que tengo que hacerlo. O sea, tengo que ser justo. No pueden haber preferencias en la iglesia. Porque es mi hermano, porque es mi cuñado, porque es mi esposa, porque es mi hijo, le voy a tolerar los pecados. Hermanos, eso no es de un pastor. El pastor debe ser justo. Debe ser santo, es decir, separado de todas aquellas cosas que están mal. Él debe separarse de todo eso. Debe ser prudente. Es alguien cuerdo, equilibrado, capaz de mantener la compostura, que le gritan y puede quedarse en silencio, que lo tratan mal y puede controlar sus emociones. Ese es una persona prudente. Debe ser decoroso, debe vestir bien. No solamente es decoroso en su forma de vida, sino en su apariencia. Esa es la idea de decoroso. Pueden imaginarse llegar como pastor en pantaloncillos cortos y una camiseta de tirantes, o llegar al culto me refiero, o llegar a predicar en camiseta con las faldas por fuera y un pantalón hasta casi roto. Hermano, eso no es decoro. ¿Cómo soy decoroso? Vistiendo bien. Los pastores vestimos bien. Si no puede comprarse un saco o una corbata, porque ahora son bastante caras, vista lo mejor que pueda. El pastor debe vestir lo mejor que pueda. Es pastor, es el ejemplo a la congregación, debe ser decoroso, debe ser hospedador. Nunca debe rechazar a la gente que va a su casa. Debe disfrutar eso, tener a la gente en su hogar. Debe ser apto para enseñar. Él debe estudiar, él debe capacitarse. Vean a su pastor que se esfuerza por estudiar, y si no lo hace, motívenlo. Hermano, está estudiando, hermano, está adelante, porque cuando dejamos de estudiar se nota. Tenemos que estudiar,
Tenemos que aprender mucho. Tiene que ser amante de lo bueno. No tiene que andar buscando las cosas que no son buenas. Tiene que amar todo lo que es bueno. Tiene que ser dueño de sí mismo. Hermanos, los pastores, cuando usted encuentre un pastor triste, deprimido, anímelo. Algo está pasando en la vida de su pastor. Ore mucho por él. Él debe tener control de sí mismo. Debe ser dueño de sí mismo. Porque si no es dueño, va a tener muchos conflictos. Debe ser retenedor de la palabra fiel. Eso está en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Usted puede buscarlo después. Debe ser retenedor de la palabra fiel. Hermanos, no hay que tolerar falsas doctrinas. No, dejemos que metan una batería y que hagamos un aplauso en la iglesia. No es tan malo. Hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es el culto de la iglesia? ¿Cómo es el culto cristiano en el Nuevo Testamento? Y yo tengo que estar fiel allí. Estoy poniendo un ejemplo, porque está la cena del Señor, el bautismo, está el concepto de la Biblia, está el concepto de Dios, está el concepto de nuestra vida de santidad. Todo eso es doctrina, hermano, eso es palabra fiel, y tengo que luchar con eso. Tiene que exhortar con sana enseñanza. Todas las reprensiones deben ir sujetas a la palabra de Dios, motivar a la gente, a los hermanos en Cristo, a hacer como Dios dice en su palabra, con sana enseñanza, no con altanería, no con orgullo, sino con sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? Decirle al hermano, hermano, usted puede cambiar, sabe, yo era igual, o yo tenía tal problema y me sometí a Cristo y Cristo me cambió. Dios puede cambiarlo a usted. Una sana enseñanza por experiencia, no dado al vino. Los pastores no debemos tomar nada de licor, tampoco los cristianos deberían hacerlo. No debemos tomar nada de licor. Debemos evitarlo, nuestra mente debe estar clara. No estamos hablando del uso de licor medicinal o de comida. Eso es otro tema y muy amplio. Me estoy refiriendo a que hay pastores que se toman una cerveza, y conozco pastores así, que se echan un traguito de vino todas las noches. Hermanos, eso turbia la mente. Como pastor yo no puedo hacerlo. Yo debo evitarlo por completo, porque Él me lo está pidiendo. No debo ser pendenciero, tratar de estar haciendo pleito con los hermanos de la iglesia. No debo ser iracundo, debo cuidar mi temperamento. Hay que tratar de que nuestra ira esté controlada. Debo ser paciente. Hay hermanos que se desesperan. No estamos haciendo esto, no estamos haciendo aquello, pero es que hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Paciencia, el pastor debe ser paciente, esperando en el Señor. Él va a hacer las cosas, Él se va a manifestar, Él va a solucionar el problema, Él va a edificar la iglesia, Él va a traer a los hermanos que necesitamos, Él va a traer a los impíos para la conversión. Él, tengamos paciencia, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Seamos pacientes, no seamos impacientes. Tenemos que ser apacibles, buscar siempre la paz con otras personas, ser pacificadores. No debemos ser avaros. Manos, den más plata, necesitamos mucha plata, y es que yo quiero más plata. Yo quiero que me den más, yo quiero. No hay que ser avaro. No estoy diciendo que el pastor no puede recibir bendiciones. Si alguien me escucha de otra iglesia y su pastor no puede tener un sueldo completo, y su pastor está trabajando, es un pastor bivocacional, hermano, si Dios le pone en su corazón ir a darle una ofrendita a su pastor, hágalo. Vaya y le da una ofrendita, él lo necesita. Pero usted mire si él es avaro o si él simplemente no puede, o él es humilde. Si a usted le nace en el corazón, puede ayudarlo, pero él no debe buscar el dinero. Él no debe ser afanoso de ganancias deshonestas. No debe ser soberbio. Es que yo soy el pastor. No, somos siervos de Dios. Me deben respetar y debemos respetar a los pastores, pero hermanos, somos siervos de Dios y nuestro carácter debe ser de humildad. Quebremos ese orgullo que hay allí como pastores. Los pastores tenemos que hacer eso. Tiene que ser también ejemplo en cómo gobierna su casa, cómo maneja las situaciones. No estamos diciendo que no pelee. Todas las familias tenemos discusiones, sino cómo manejamos esas situaciones y cómo vivimos con nuestra familia. ¿Cómo son los hijos? ¿Son creyentes y obedientes? Y si no son creyentes, ¿qué está haciendo el padre para que sean creyentes?
¿Qué está haciendo ese pastor para llevarlos a Cristo? ¿O los está tolerando a vivir en el pecado? No debe ser un neófito, un principiante. Debe tener experiencia y debe estar enfocado en crecer en la gracia de Dios. Y debe ser de buen testimonio para aquellos de afuera de la iglesia. Hermanos, el pastor tiene mucho que llevar. Ahora ustedes tienen allí la lista general de lo que Dios le pidió a un pastor. Pero ¿sabe qué más nos pide? Nos pide orar por todos ustedes, por nombre. Tenemos que orar por cada uno de ustedes, y cada noche, y cada mañana, y a cada momento. A veces me ha pasado, voy conduciendo, y en la mente me llega, el Señor pone en mi mente el nombre de alguno de mis hermanos de la iglesia, y digo, Señor, no sé qué será, pero voy a orar por él. Que lo guardes, que lo cuides, si está pasando algo, por algo lo trajiste a mi mente. Y después me he dado cuenta que ese hermano o esa hermana tenía un problema, estaba con una dificultad, o estaba pasando un momento difícil, o estaba triste, o estaba inclinado a hacer algo malo. Y el Señor viene, ora. ¿Recuerdan a Moisés? Le dice, allá no oigo ruido de guerra, lo que oigo es ruido de fiesta. Baja, desciende, porque mi pueblo se ha corrompido. Dios le habló a Moisés. A veces cuando los hermanos se van saliendo, Dios comienza a poner en el pastor a esa persona para que oremos. Y lo hacemos, y oramos por nuestros hermanos. Dios nos pone esas cargas. A veces nos despertamos en la madrugada, a la 1, a las 2 de la mañana, y nos viene la carga de la iglesia y vamos a orar por la iglesia. ¿La iglesia se da cuenta de eso? No. La iglesia ni siquiera se acuerda, quizás ni siquiera tiene en mente lo que está pasando el pastor. Un pastor es una persona, si realmente ha sido llamado por Jesucristo, es una persona humilde, que ama la obra y que está entregado a Jesucristo. No es un neófito, no está hinchado, no se cree mejor que otros. Él es una persona que ama a Dios y ama la obra del Señor. Hemos visto, hermanos, cómo es el oficio del pastor y la carga, y esto es general. Hermanos, si entramos al punto de cómo debemos tratar, a veces ser duros con algunos hermanos, viera lo difícil que es, hermano, lo difícil que es para un pastor tener que llamarle la atención a un hermano que amamos, a un hermano que sabemos que no ha pasado bien, pero está haciendo cosas indebidas y tenemos que llamarle la atención. Y comenzamos a hacerlo de la manera más tierna posible hasta que el Señor dice, basta, llámale la atención o te la llamo a ti. Y tenemos que hacerlo, tenemos que ir con dureza a veces. Pero cuando pasa y el hermano se arrepiente, Dios pone un tierno corazón en nosotros y queremos hacerlo crecer, hacerlo levantar. Pablo en 1 Corintios 5 estaba enojado y se hicieron mal, ustedes están envanecidos, echen a ese perverso de ustedes para que se destruya su carne, pero su espíritu sea salvo. Él estaba enojado por el pecado. Pero en 2 Corintios, él le dice, reciban al hermano que se arrepintió, no sea que sea destruido de demasiada tristeza. Se le enterneció el corazón al apóstol, a ese gran pastor. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo puso así. A veces nos da el coraje y a veces nos da la ternura. Es tan difícil a veces para nosotros manejar todas esas situaciones. Porque la iglesia no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Usted hermano que me ve y hermana que me ve, usted, junto conmigo, formamos un cuerpo en cada iglesia local. Cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Y yo soy un miembro de esa iglesia. Tengo una función. Y esa función, cuando no se cumple, todo el cuerpo se enferma. ¿Le ha dado un dolor de muela? ¿Sabe lo que es tener un dolor de muela? Cuando el pastor peca, es un dolor de muela. Cuando algunos hermanitos que no tienen mucha participación pecan, puede ser como un pequeño golpe en un pie, pero aún así todo el cuerpo se duele. Y hay que buscar la manera de sanar eso, porque somos un cuerpo. Y hermanos, Dios nos ha puesto para ser fieles. Si me está oyendo algún pastor, hermano, no se desanime.
El trabajo en el Señor no es en vano. Sé que es difícil, sé que es muy duro. Y si usted es pastor y me está viendo y sé que ha tenido momentos de lloro, de angustia, de dolor y de soledad, no se desanime. Jesús está allí y siga las instrucciones para serle fiel a Él. No importa que la iglesia a veces no esté valorando eso. Dios quiere que seamos nosotros fieles a Jesucristo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y yo le quiero animar para que ore por su pastor. Sé que el tiempo fue un poco más largo, pero era importante hablar del pastor y de los roles. Y que el Señor a usted le dé la fuerza para orar por su pastor. Si su pastor ha fallado en algo, hermano, no se lo calle. No guarde ese resentimiento. Llámelo aparte con todo el respeto, con todo el amor en Cristo y dígale, hermano, es que yo creo que usted falló en esto. Es que lo que usted me dijo me hirió. Es que la manera en que usted trató tal cosa fue muy duro para mí. Si el pastor ama a Dios, él le pedirá perdón y él se va a corregir. Si el pastor ama a Dios, usted va a poder hacer eso. Y usted le está ayudando a su pastor. Pero sobre todas las cosas, ore todos los días por él. Ore por su familia pastoral. Ore por todo lo que él está viviendo. Usted no sabe lo que a veces cargamos en soledad. Hay un himno que dice en triste soledad. Y a veces los pastores viajamos en una triste soledad. Y Dios no quiere que los pastores se quejen. Ore por su pastor. Anímelo. Sea una persona que esté al lado del pastor para animarlo, para corregirlo con amor, para ayudarle a crecer. Llévele algo que lo motive. No le dé vergüenza. Llévele cosas. Hermano, si usted es de otra iglesia, llévele a su pastor un quequito. Llévele aquí en Costa Rica decimos un gallito, una comida. Comparta con él, invítelo a casa. No solamente para dar quejas, invítelo para que él se sienta amado también. Disfrútelo. Yo he tenido la enorme bendición de tener hermanos maravillosos en mi iglesia. Y a veces estoy muy triste y estoy pasando momentos difíciles y sin darme cuenta voy ante un hermano y es el aliciente más grande que puedo tener. El Señor me da el consuelo y el Señor me da la paz porque mis hermanos están allí. Porque sé que están orando por mí, porque sé que me quieren. Hermanos, si usted es de otra congregación, anime a su pastor. Abrácelo. No sea hipócrita, pero abrácelo con sinceridad y dígale, pastor, estoy orando por ti. No estás solo. Ahí estoy yo. Yo estoy orando. A veces no entiendo tu ministerio, pero yo estoy orando por ti. Ore por su pastor. Que el Señor sea glorificado y el Señor sea exaltado en todo lo que hagamos. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor y con esto vamos a terminar. Amado Señor Jesús, gracias. Te damos gracias porque eres buenísimo. Mejor pastor de todos. No hay otro pastor como tú. Ayúdame y ayuda a cada pastor para hacer su obra. La obra que tú nos has encomendado. Hay iglesias grandes, hay iglesias chicas, pero todas son iglesias del Señor. Hay pastores reconocidos, hay pastores que ni siquiera son conocidos, pero tanto los conocidos como los no conocidos son tus hijos, llamados y son del mismo oficio. Ayúdanos a respetar a cada pastor y ayúdanos a orar por ellos. Y a nosotros los pastores, danos la fuerza para poder seguir adelante. Te lo pedimos, amado Jesús, en tu nombre. Amén y amén.